Siddhartha, un viaje espiritual en busca de la iluminación. Bienvenidos. Hoy exploraremos Siddhartha, la obra maestra de Germán Hesse. Este libro nos transporta a la antigua India, un escenario de profunda espiritualidad. Acompáñennos en este análisis del viaje de Siddhartha hacia la iluminación. Analizaremos sus experiencias, errores y las valiosas lecciones que aprendió. Descubriremos cómo su búsqueda resuena con nuestra propia sed de significado. Prepárense para un viaje inspirador. Siddhartha, un joven brahmán, inteligente y talentoso, se siente insatisfecho. Anhela la iluminación, una verdad que trasciende las enseñanzas tradicionales. Su espíritu inquieto busca respuestas más allá de lo conocido. La instrucción de su padre y los rituales religiosos no calman su sed. Siente un vacío, una desconexión con la esencia de la vida. Decide abandonar su hogar en busca de su propio camino. Se une a los samanas, ascetas que practican la mortificación. Busca en la austeridad y la renuncia la llave de la iluminación. Este es el primer paso de su largo peregrinaje. La vida con los samanas es dura, meditación constante, ayuno y autonegación. Siddhartha se somete a estas prácticas con disciplina. Busca trascender el yo a través del sufrimiento. Pero pronto se da cuenta de que la mortificación no lo acerca a la iluminación. El sufrimiento extremo no revela la verdad que busca. Experimenta un nuevo tipo de vacío, una desilusión profunda. Govinda, su fiel amigo, lo acompaña en esta etapa. Sin embargo, sus caminos divergen cuando Siddhartha decide abandonar a los samanas. Govinda elige quedarse, buscando la iluminación en la disciplina ascética. Siddhartha se encuentra con Gautama Buda, el iluminado. Escucha sus enseñanzas con atención y respeto. Sin embargo, decide no seguir el camino del Buda. Cree que la iluminación debe encontrarse a través de la experiencia personal. No quiere seguir un camino preestablecido, sino forjar el suyo propio. Así, llega a una ciudad, un mundo de placeres y ambiciones. Aprende a vivir en el mundo material, trabajando como comerciante. Conoce a Kamala, una cortesana que le enseña el arte del amor. Se sumerge en una vida de riqueza y placeres sensuales. Pero Siddhartha se corrompe con el tiempo. Se deja llevar por la riqueza, el juego y el ego. Pierde de vista su búsqueda original, atrapado en la superficialidad del mundo material. En un momento de desesperación, Siddhartha intenta suicidarse. Se siente vacío y perdido, sin esperanza de encontrar la iluminación. Pero el río lo salva, despertando algo nuevo en su interior. El río se convierte en su maestro, guiándolo hacia un nuevo camino. Conoce a Vasudeva, el barquero, un hombre sabio y sereno. Vasudeva le enseña a escuchar el río, a comprender su mensaje. El río le revela la unidad de todas las cosas, la interconexión de la vida. Le enseña sobre el flujo constante del cambio, la impermanencia de todo. Siddhartha aprende a aceptar la vida tal como es. Siddhartha se reencuentra con Govinda, ahora un monje. Govinda no reconoce a Siddhartha al principio. Lo ve como un hombre común, sin la marca de la iluminación. Finalmente, Govinda reconoce la iluminación en Siddhartha. Ve la paz y la sabiduría que emanan de su ser. Siddhartha le revela las lecciones clave de su viaje. La experiencia personal es fundamental, la búsqueda de la verdad es continua. La unidad de todas las cosas es la clave, la aceptación del cambio es esencial. Estas son las lecciones que Siddhartha comparte con Govinda. El viaje de Siddhartha es una metáfora de nuestra propia búsqueda de significado. Nos invita a reflexionar sobre nuestras experiencias, errores y aprendizajes. Nos recuerda que la iluminación es un camino personal, único para cada uno. Les animo a leer Siddhartha y a explorar su propio camino hacia la iluminación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Que la sabiduría de Siddhartha ilumine su camino. Que este vídeo inspire a la reflexión y al crecimiento personal. La novela de Germán Hesse no es solo una historia, sino un espejo de nuestras propias inquietudes.
Siddhartha representa la eterna búsqueda humana de trascendencia. Su viaje es un mapa de los desafíos y las recompensas que encontramos en el camino. Desde su insatisfacción inicial como Brahman hasta su eventual iluminación, Siddhartha nos muestra que la verdad no se encuentra en las doctrinas, sino en la experiencia vivida. Cada etapa de su vida, cada encuentro, cada desilusión, lo acerca un poco más a la comprensión. Su tiempo con los samanas, aunque infructuoso en términos de iluminación, le enseña la disciplina y la perseverancia. Su inmersión en el mundo material, aunque lo corrompe temporalmente, le muestra la vacuidad de los placeres efímeros. Es en el río donde finalmente encuentra la paz, aprendiendo a escuchar la sabiduría silenciosa de la naturaleza. En un mundo obsesionado con el éxito material y la gratificación instantánea, la historia de Siddhartha resuena con una fuerza particular. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la acumulación de riqueza o en la búsqueda de placeres superficiales, sino en la conexión con algo más profundo. Nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a buscar nuestra propia verdad, en lugar de aceptar ciegamente las doctrinas impuestas. Nos anima a abrazar la impermanencia de la vida y a encontrar la belleza en el flujo constante del cambio. La novela de Germán Hesse es un antídoto contra la ansiedad y la desesperación que a menudo nos embargan en el mundo moderno. Nos ofrece un camino hacia la paz interior y la aceptación, recordándonos que la iluminación no es un destino, sino un viaje continuo. Germán Hesse, un autor profundamente influenciado por la filosofía oriental, nos legó una obra que trasciende el tiempo y el espacio. Siddhartha es solo una de sus muchas novelas que exploran temas de espiritualidad, autodescubrimiento y la búsqueda de sentido en la vida. Su estilo de escritura, caracterizado por la sencillez y la profundidad, nos invita a la reflexión y a la introspección. Sus personajes, a menudo atormentados por dudas y anhelos, nos resultan cercanos y comprensibles. Germán Hesse nos muestra que la vida no es un camino lineal, sino un laberinto de experiencias, desafíos y oportunidades. Nos anima a abrazar la complejidad de la existencia y a encontrar la belleza en la imperfección. Su obra es un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro y confuso. La historia de Siddhartha es un recordatorio de que la búsqueda de la iluminación es un viaje personal y único. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Cada uno de nosotros debe encontrar su propio camino, aprendiendo de sus errores y celebrando sus logros. La novela de Germán Hesse nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a explorar nuestras propias experiencias y a encontrar nuestra propia verdad. Nos anima a abrazar la impermanencia de la vida y a encontrar la belleza en el flujo constante del cambio. Que la sabiduría de Siddhartha nos guíe en nuestro propio viaje hacia la iluminación. Que encontremos la paz interior y la aceptación en el camino. Y que recordemos siempre que la verdadera felicidad se encuentra en la conexión con algo más profundo que nosotros mismos.